preparar las protogemas. Gente, si pensabais que los banners de la 6.3 Columbina y Nefa, después de la 6.2 que vino Durin, han estado duros, y que a pesar de que muchas veces cuando llegaban los arcontes se notaba que gran parte de la comunidad los sacaba con arma y constelaciones, y esta vez con Columbina ha sido, como creador, la primera vez que más he sentido que la gente estaba jugando Columbina C0 prototipo ámbar, free to play. Los banners de la 6.4, de nuevo, van a ser unas manos bien apretadas en vuestro cuello. Y no como os gustaría. Damas y caballeros, bienvenidos al análisis y al vídeo de los personajes y los banners de la 6.4. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. ¿Alguien ha dicho Scoffy por ahí? ¿Scoffy? ¿Alguien estaba esperando a Scoffy para su Skirk? Dejar una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype para que el vídeo se recomiende. Recordar que ahora eso es lo que más ayuda a los vídeos y todo lo anterior también. Y por apoyar el canal de forma free to play, entráis en el sorteo diario de 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal. Gracias por estar ahí, bienvenidos e invitados a los streams y gracias de nuevo por el apoyo y los récords batidos otra vez en la temporada de Columbina y todos esos streams. Bienvenidos e invitados a la web también gracias por apoyarla tantísimo y de nuevo gracias por tumbar los servers por tercera vez consecutiva. De nuevo hemos upgradeado los servers. Y esto es un sueño que cada día tengo que hacerme así a ver si realmente lo estamos viviendo. Y damas y caballeros, que aprovechen si están comiendo o sea lo que sea mientras ven el vídeo. Gracias por estar ahí y que lo estén disfrutando mucho. ¡Vamos con los banners de la 6.4! Pues bien, está muy claro que vienen Scoffy y Skirk. ¡Dios, señor de la pantalla, lo que me ha dicho! Está claro, aparte de Barca. ¿Por qué? Porque tanto en la conflagración Estigia como en el abismo de la 6.4 está nuestro querido boss Crío, el que vino repetidamente durante la 5.6 y 5.7 en 3 abismos seguidos, y en la conflagración Estigia que justo coincidía con la salida de Skirk para obligarnos a jugar Crío. Este de aquí además es el boss que si tienes personajes de Natlan se enfada mucho. Mucha gente le llama una palabra que no se puede decir en YouTube, pero tiene que ver, ya saben, con el pintor alemán con bigote. Porque si tienes un personaje de Natlan se enfada mucho. Y luego aparte, vamos a hablar de Barca. Barca y un análisis del propio señor Barca en este vídeo que está aquí. Han seguido saliendo leaks de Barca y ya están todos los gameplays. Si queréis ver los gameplays os recomiendo ir, link aquí abajo en la descripción, a nuestra página web o a nuestro Discord. En ambos sitios tenéis todos los gameplays en máxima calidad para ver lo que hace. Y por resumir, ya que en ese vídeo os cuento todo, Barca es exactamente como os conté en el vídeo. Es un hipercarry que combina 2 elementos, Anemo y el otro elemento predominante del equipo, y que básicamente su equipo es el Monopiro, que es el equipo que se estaba jugando con Venti hasta ahora después de los buffos de la Aquelarre. Es decir, Barca, un soporte Anemo, Durin y Bennett es el best in slot. Ese soporte Anemo preferentemente debería ser siempre Venti en la mayoría de casos, pero tiene pinta de que en el futuro saldrá otro soporte que sea un poquito mejor que Venti. Venti es best in slot de Barca, hay que volverse loco por Venti. Si viene otro Rerran y cosas así, no os diría que tampoco os volváis muy locos, pero quien tenga Venti pues lo puede aprovechar para jugar con este equipo de Barca, aunque se nota que las animaciones y ulti de Barca a veces no terminan de golpear a enemigos excesivamente levantados por la ulti de Venti. Es decir, por ahora es su mejor equipo y sin embargo no funciona. Y luego Barca tiene 87 pasivas. Una de la Aquelarre para que juegues Durin o Venti o los dos, y otra en la que si tienes 2 Anemos y 2 Piros y los 2 elementos que no son Anemos se repiten, es decir, 2 Piros o 2 Hidros o 2 Electros o 2, pero el máximo daño es Durin Bennett, para que lo sepan. Pues básicamente hace más daño. Es más o menos muy fácil su kit, sinceramente, las animaciones son muy buenas, y a nivel de poder no es que vaya a entrar a este top 5 que se acaba de crear, que es un top 5 que prácticamente tienen el mismo daño estos 5 equipos, que son Mawika, Skirk, Flynn, Nefer y Zibai.
que escucharéis hablar mucho de esto durante todo el año de Genshin, pues parece que Barca no va a entrar a este top 5, se va a quedar a las puertas más a, digamos, una tier un pelín más abajo, donde están Neuvillette, Arlequino, Mualani, Barca, que Barca igual sale un poquito más fuerte que estos anteriores, pero no entrando a lo de arriba. Análisis rápido de Barca es este de aquí, pero el diseño es espectacular, los dos mandobles son espectaculares, las animaciones son espectaculares y la mayoría de público que le gusten los juzbandos en Genshin Impact creo que va a ser su juzbando prioritario favorito por excelencia. Con la llegada de Columbina, Ludvar se ha vuelto loco. Tenemos un nuevo pack limitado de 100 con descuento. Tenemos 2 cupones del 8% de descuento para cualquier compra para que entréis para los clientes antiguos de Ludvar. Tenemos una nueva ruleta donde puedes ganar sin gasto en la página hasta un pack de 100 gratis en Genshin Impact y se puede ganar 180 deseos para Columbina, 180 también totalmente gratis. Damas, caballeros, anuncio corto, Ludvar se ha vuelto totalmente loco, gracias por todo lo que hace y vosotros, palomas migajeras, corriendo a Ludvar. Y ahora, Skirk y Zibai. Señor de la pantalla, queda un personaje. Pues quédate hasta el final, que ahora hablamos del último personaje del banner. Scoffy, ¿dije Skirk? Dije Zibai, perdón, Skirk y Scoffy, si lo he dicho mal. Skirk y Scoffy. Skirk ahora mismo es el hipercarry que más daño tiene a C0, Furina C0, Scoffy C0 y de último sabéis que hay muchos slots para jugar. El best in slot actual con la rotación más cómoda y limpia es Citlali con Cazador de Dragones más el set de Pergamino, pero se puede jugar Mona, que los buffos de la aquelarre de Mona no benefician al equipo de Skirk de ninguna forma, pero sigue siendo muy buena Mona en este equipo, con nobleza Cazador de Dragones y sus buffos y tal. Se puede jugar Yelan si vas a ataques normales, rotación de 18, se puede jugar Mualani soporte, aunque os parezca raro porque Mualani hace un daño decente así en 2-3 segundos, un mordisco con la ulti y además activas Cazador de Dragones para Skirk y el set de Pergamino de Natlan. Ganyu soporte, a quien le guste Ganyu se puede jugar tirando ahí la ulti como sub DPS que le da un 18% de daño al equipo a Skirk y puede llevar set de nobleza, ya que Scoffy va con el set de compañía dorada, igual que es el set que lleva Furina en el equipo, entonces un nobleza ahí para 20% de ataque a Skirk y a Scoffy va muy bien. Un largo etcétera de lo que ya sabéis de Skirk. Cuestión: viene, vuelve y muchos, por lo bonita que era el personaje y por el power creep tremendo que nos trajo en Natlan, siendo los dos mejores equipos del juego junto a Mawika, mucha gente sacó a Skirk pero no sacó a Scoffy porque Scoffy vino justo antes de Skirk y mucha gente igual no apostó demasiado por Scoffy a pesar de que os dije que era increíblemente poderosa y de que la mayoría de creadores advertimos de que además se liqueó Skirk y comentamos que Skirk no se iba a poder jugar prácticamente si no tenías a Scoffy. Entonces, son un pack. Si ya tienes a Skirk, Scoffy merece la pena. Si tienes a Scoffy, Skirk merece la pena para completar el equipo. Realmente tenéis ahí una de las cores más poderosas de todo el juego, una de las 5, y como de las 5, 3 son de reacciones lunares, realmente con tener el equipo Mawika, el de Skirk y uno de reacciones lunares con Columbina, porque solo tienes una Columbina, no vas a poder jugar el best in slot de Zibai o de Nefer si tienes a Flints, porque solo hay una Columbina. Y de hecho Columbina al equipo que más beneficia y bufa es al equipo de Flints, como dije en vídeos anteriores. Recordar que hay build de Columbina y build de los equipos de Columbina. Así que, damas y caballeros, vuelven estas dos. Scoffy nos da el best in slot de Skirk, el best in slot del equipo de Neuvillette, es el soporte predilecto de Permafrost y aquí os sumo mi opinión final, que esto es una cosa que puede estar equivocada a futuro, pero creo firmemente que Scoffy va a tener un desempeño igual o superior cuando llegue la nación de Sniesnaya, ya que es la nación crío y Scoffy es un soporte que no solo es un soporte crío, no solo cura, no solo da los mejores buffos de la historia al crío, sino que además la rotación y la forma de funcionar de Scoffy es perfecta. Lo que os conté muchas veces de los cooldowns de Arconte, cooldowns de 15 muy bajitos, uptimes casi de 20 muy altos, full uptime y aplicación continua de crío, un sub DPS muy fuerte, porque además Scoffy hace un daño brutal fuera del campo, un buffo de 60 daño crítico crío que siempre va a estar fuerte si salen carries crío mejores que Skirk en el futuro, que pasará seguramente, y un largo etcétera. Así que Scoffy tiene una pinta increíble. Y Skirk, pues bueno, qué deciros, ¿no? Actualmente a C0
pero digamos que es el mejor carry del juego. Con constelaciones ya digo que pierde un poco y se queda en ese top 5 en el que todos tienen casi el mismo daño junto con los 3 equipos lunares, Mavuika y Skirk. Así que Skirk es muy poderosa y quien tenga Furina y ahora mismo no tenga este equipo, el mejor equipo de Furina es el equipo de Skirk. Cuarto personaje, Flinns. Damas y caballeros, después de que con Columbina rerunease Inefa, después de que la gente vea que la core más fuerte de soportes del juego es Columbina, Inefa, Sakarosa, que ha balanceado y upgradeado a todos prácticamente los DPS, los carries antiguos, y ha hecho que Columbina, los equipos de Flinns, Nefer y Zibai, pero sobre todo los de Flinns, Electrocargado Lunar, sean uno de los más fuertes del juego con constelaciones si consigue suficiente recarga para tirar la ulti grande y 2 chiquitas de Flinns hace 0 o 3 chiquitas hace 1, y que Flinns tiene el potencial, y esto ya os dije que realmente cambiaría por 1 o 2 artefactos buenos o malos, de convertirse, junto a Nefer además, en uno de los 2 mejores equipos del juego, con constelaciones y techos muy altos, uno de los 5 mejores, hablando todo C0, que es lo que la gente de Free to Play suele preguntar siempre. Pues nos han preparado todo el ambiente para que reúne por fin Flinns. Así que tenéis 3 DPS bastante llamativos, increíbles, poderosos y esperados en la 6.4, pero sobre todo en la conflagración Estigia tenemos 2 enemigos que serían extremadamente débiles a Flinns. Uno es el puño pato. Los del stream saben el meme del autismo del canal del pato, 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 pato. Por favor, no llenen el comentario de este vídeo de pato, 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 por favor. Por favor, ni se os ocurra. Y es obviamente un boss que está hecho porque va a venir Flinns de vuelta justo después de Inefa, porque la gente después de jugar Columbina, Inefa, Sakarosa ha dicho ¡wow! Imagina que hasta Core le ponga su mejor carry, que es Flinns. Pues imaginar lo que puede pasar. Aparte en el abismo hay un bufo de ataques normales, casualmente coincide perfectamente con Skirk, aparte de que Barca también golpea ataques normales. Y hay algunas mecánicas y enemigos que también se cumplen en algunos otros sitios que justo son débiles a electrocargado y electrocargado lunar, aparte de este boss crío, como os dije, para Skirk y Scoffy. Así que, damas y caballeros, ahorren para la 6.4. La gente me va a preguntar, señor de la pantalla, ¿a qué tiro? Así que en los directos recordad que podéis venir y canjear apoyando el canal con subs o bits una que tiro para que entre en vuestra cuenta y ayudaros. Seguir también la web, que también hay mucha información ahí para que toméis la decisión. Y seguramente este vídeo es el que os cuento qué personajes vienen en la 6.4. Haré un vídeo comentando qué merece la pena tirar entre Columbina, Inefa, Zibai y Nubilet, y estos van a ser de la 6.4, Skirk, Flinns, Barca y Scoffy. Y ahí sí os diré, este prioridad, si vuestra cuenta tiene esta cosa, esto otro es indispensable. Por supuesto, sobra decir que si tenéis a Skirk y no tenéis a Scoffy, vuestra prioridad número 1 es Barca. Ah, no, era Scoffy, perdón. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis. Y chaito, señores, gracias por estar un día más.